remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. ¡Oye! ¡Oye! ¡Te equivocaste, pitufo! ¡La vaina le vete a la vuelta! Tú eres la novia del hijo de Doña Victoria. Ah, encantado de conocerte. Hola amigos de Contacto Cultural, ya esta es la cuarta edición y me encuentro con un personaje muy querido por el público peruano, un personaje que tiene una trayectoria. Me encuentro con Carlos Victoria Álvarez. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿cómo estás? Es un Placer. gusto estar acá, conocerte en persona, tanta trayectoria, sabes más que yo y sabes un montón de obras de teatro, de libros, en sí de la vida, ¿no? Bueno, por algo tengo 63 años, ¿no? Sí, y nos gustaría que me comentes, que me hables personalmente y a todo el público que en verdad te sigue en las obras de teatro, personas que han visto programas de televisión donde tú has actuado, pero coméntame desde el principio tu trayectoria artística, para jóvenes que no saben Que mucho. no saben ¿no? mucho, ¿no? Bueno, yo soy hijo y nieto de artistas. Mi padre es actor, mi madre era cantante, mis abuelos fueron artistas. Mi abuela paterna fue una vedette, pero de las verdaderas, ¿ah? O sea, cantaba, bailaba y actuaba. No solo movía el poto, sí, el culo. Ella cantaba, bailaba, actuaba y ha sido hasta cantada por Rubén Darío y Chocano en poemas. O sea, fue una persona muy importante. Mi abuelo, Carlos Victoria Terrazas de Melfarí, fue un actor español que fue traído por el gobierno de Venezuela el año 23 para conmemorar los 100 años de Bolívar, y buscaban un actor que se pareciera a Bolívar en América Latina, no lo encontraron. Miraron España, encontraron a mi abuelo vino a América. Casó con mi abuela Lidia, que era chilena, y tuvieron a mi padre y a mi tía, que participaron en una compañía de teatro de niños, los hermanos Gasols. O sea, seguíamos la trayectoria. Mi padre se dedicó completamente a la vida del teatro, y mi tía, mi mamá Nuri, dejó eso. Fue mi padre quien siguió, y bueno, en este momento es el decano de los actores nacionales, Enrique Victoria. A los 18 días de papá se casó con Jenny, que también era cantante, soprano lírico, ligera y bolerista. Se llamaba Jenny Álvarez, y me tuvieron en Buenos Aires. Yo nací allá, y a los 18 días de nacido, papá y mamá estaban trabajando en una zarzuela que se llamaba La Rosa del Azafrán, y necesitaban, al final de la obra, siempre sacaban un muñeco como si fuera un bebé, y la cantante, la tiple cómica, decidió no sacar al muñeco, sino sacarme a mí. Sin que mis padres sepan, le dieron una gran sorpresa. Y bueno, a partir de ese momento, cada vez que se necesitaba un niño, un bebé, primero un niño ya cuando caminaba y hablaba en el teatro, pues me llamaban a mí, me buscaban al hijo de Enrique, ¿no? Y el año 59 viene a Lima un gran actor peruano, radicado en Chile muchos años. Hay una sala con su nombre en Santiago que se llamaba Don Lucho Córdoba, y comienza a hacer televisión. En esa época Canal 13 Panamericana hacen un programa que se llama Lucho sabe mucho, y necesitan un niño, y yo estaba trabajando con ellos en el teatro en una comedia que se llamaba El Fantasma Confianzudo, y necesitaban el niño para el programa de televisión, y me meten a televisión, lo que me hace tal vez el primer niño actor de la televisión nacional. Hasta ahí estoy bien, ¿no? Creo que nos has resumido un poco hasta aparición de televisión. El arte ya lo llevas en la sangre, en verdad. Entonces, desde ahí, me decías que ya estabas en la televisión. ¿Cuál es la obra de teatro que comenzaste a hacer? La primera obra de teatro ya a nivel, digamos, teatro, no zarzuela, ¿sí? Teatro serio, una obra de un italiano que se llamó Alma Negra. Alma Negra la protagonizó Lucía Irurita con Orlando Sacha en el Teatro La Cabaña. Yo tenía 13 años. A partir de ahí comencé a trabajar mucho más seguido, en televisión principalmente. Hice una telenovela, tal vez una de las primeras que se hizo, se llamó El Cuarto Mandamiento, donde debuta en esa telenovela en el país un actor español muy querido también que se llamó Pepe Vilar, ¿no? Hago televisión
Y luego ya papá y mamá tratan de que no siga trabajando en teatro, en televisión, y me inculcan que debo estar estudiando, y comienzo a estudiar y a dejar un poco eso. Me llamaban para algunas cosas, etcétera, etcétera, en televisión, pero no tan metido. Hasta que termino de estudiar mi carrera de relacionista público y voy a casa y le dije a mamá, bueno, aquí está la carrera, ahora voy a hacer teatro, que es lo que me gusta, ¿no? Y ya de ahí empecé con una comedia muy simpática que se llamó, en inglés se llamaba Norman, Is That You? Aquí la llamamos El amor de los unos y los otros, con Edgar Guillén, dirigido por Edgar, y con Lucho La Roca, Meche Solaeche, Fabiola Forno, sí. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí ya tenía yo 20 años. Intenté estudiar actuación, intenté meterme al teatro de la Universidad Católica, pero lo primero que me dijeron era que tenía que dejar de trabajar, y yo decía, ¿y cómo me mantengo? Yupanqui, si hay prisioneros, bájenlos. ¿Qué pasa, Yupanqui? ¡Trae aquí a los prisioneros! Mi vida está maldita. Años de sufrimiento, de rabia, de impotencia. Ya es demasiado. Mírame, soy el mayordomo y jardinero de esta casa y tú serás solo eso, el hijo de un mayordomo. Está bien. Recordamos estos minutos preciosos. Abrázame. Yo te bendigo, hijo. ¿Qué estás Sí, trabajando yo en ese momento? trabajo en esto. Estás trabajando ya haciendo obras de teatro. Ya teatro, televisión. Pero cuando estabas en tu carrera como relacionista público. Nunca la ejercí. Ok. Terminé de estudiar nada más. Pero como te sirvió algo como que para... Pero claro, por supuesto, Exacto. los estudios siempre sirven, ¿no? Exacto. Siempre te van a dar un bagaje sumamente importante en tu... Pero el en tu teatro carrera. obviamente que era tu vida, pues, ¿no? Te llamaba, en verdad. El arte te llamaba a ti. Entonces, estaban perdiendo, en verdad, un actor que hasta ahorita sigue siendo uno de los más representantes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Lo que ocurre es que, bueno, el teatro es una pasión, el teatro es vida, el teatro es todo para mí, ¿no? Yo me desenvuelvo en él y yo creo, me ha faltado, por ejemplo, estos últimos 5 años yo no estaba haciendo televisión, pero he hecho teatro y eso era lo que más me importaba, es lo que más me gusta. Y no hacía televisión no porque no quisiera, sino porque encima te ofrecían muy mala paga. Entonces no lo hacía, ¿no? No respetaban mis derechos tampoco. Cambio de estar en televisión y estar en teatro. En sí, cuando te dan un guión, por ejemplo, en televisión no es lo mismo que darte el guión en una obra de teatro. No, pues en una obra de teatro tú sabes que tienes 2 horas para hacerla. Televisión hay más tiempo, ¿no? También tienes la ayuda de la cámara del corte, de nuevo, esto salió mal, un furcio, etcétera. En teatro no. En teatro tú te metes con todo, con zapatos, con todo ahí adentro y tienes que entregarlo todo, ¿no? Que es lo que yo trato de hacer siempre que trabajo. ¿Y el público sin teatro? El público sin teatro no es nada. Necesitamos al público, definitivamente, si no, ¿a quién le estamos dando la obra, no? ¿Cuál es la obra? Me has dicho que tenías 154 obras que has hecho en todo, 56 obras en toda tu trayectoria artística, ¿no? Entonces, ¿cuál fue? Lo que vas a preguntar es muy difícil de contestar. Te digo por qué. Vas a ¿Cuál es la tener- obra que que más no te hay. ha llegado a ti? No. Están todas, creo, me imagino. Por ejemplo, yo puedo recordar, pues tengo que recordar obras como Hablemos a calzón quitado, Los muchachos de la banda, Orquesta de señoritas, Lucas, Tercera llamada, donde hacía 15 personajes. En estos últimos años he trabajado en obras tan importantes como Hamlet, no sé, ¿me entiendes? Hay obras que realmente son Y te extraordinarias. marcan, creo, ¿no? Me En, marcan. en tu vida. La última obra que he hecho ha sido La cautiva, es la que ha marcado totalmente mi vida últimamente, ¿no? Ha cambiado muchos conceptos, ha cambiado muchas ideas y estoy involucrado en dar a conocer los resultados del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que es una labor que tendría que haber hecho el Estado peruano, pero que no la quiere hacer porque no le da la gana. Esa es la verdad. Me voy ¿A dónde? a Nueva Guanta, ¿no te acuerdas? ¿Me vas a llevar? Sí. ¿Escuchas? ¿Qué es? La calandria.
el ave que imita todas las voces. ¿Cómo será? ¿Habré sido una diosa para las hormigas? ¿Habré sido un soldado para las hormigas? Cuando los hayamos terminado, nos pondrán en el paredón. Esos que están ahí en su casa como ratones escondidos. ¿Creen que ellos saben lo que pasa acá? Ni una puta idea. Oye, panzones, no les interesa un carajo que uno pueda morirse en un cerro de mierda. Nos mandan a que peleemos por ellos. ¿Por qué te ha marcado a ti esta obra de teatro? Bueno, tan polémica en Tan estos polémica en tiempos últimos y días sí, también, en ¿no? estos últimos días. Urresti y Ya. Galindo, par de babosos, Ok. no tengo otra palabra yo para esos dos sujetos, discúlpenme, pero par de ignorantes, pretendieron acusarnos de apología al terrorismo, por Dios, nada más lejano de cualquier realidad. Esta obra cuenta la historia de una chica que llega a la morgue porque ha sido muerta por las fuerzas del orden, pero como tiene 14 años la han llevado a la morgue para utilizarla. En pocas palabras, digamos, eso es. Pero lo que se muestra en la obra, lo que se da a conocer en la obra, son la posición que debe tomar el pueblo peruano con respecto a esta salvajada, tanto de los insanos enfermos de Sendero Luminoso, asesinos, como del genocidio que cometió las fuerzas del orden y las fuerzas policiales del Perú, que deberían de pedir perdón a todo el pueblo de Ayacucho, al pueblo de Apurímac, al pueblo de Ancabelica, al pueblo de Chánica, de Junín, de Huánuco, donde accionaron terriblemente. ¿Y por qué yo exijo principalmente a las Fuerzas Armadas? Porque era nuestro hermano mayor que tenía que defendernos, no pegarnos ni matarnos. Esta obra muestra una realidad. La realidad de mi personaje, por ejemplo. Yo era el doctor de esa morgue y yo representaba de alguna manera a ese Perú, a esa Lima, completamente de espaldas en esos años, en esos 12 años, ¿no? Completamente fuera de todo, que lo único que le interesaba era salir de ahí y déjenme en paz, y no quiero enterarme de más, quiero ir a mi casa tranquilo, no me moleste. Ese era mi personaje. Estaba el personaje del militar, que es el que intenta violar al cadáver de esta chica. Está el técnico, que es ese Perú que de pronto dice, no, esto no puede ser, esto no puede ser una realidad como esta, hay que hacer algo, hay que vivir de otra manera. Está la chica que representa al pueblo del Perú, al pueblo de Ayacucho, que fue tan maltratado, tan humillado, tan asesinado. A mí me duele mucho hablar de esos momentos. He leído mucho últimamente, estoy bastante involucrado en esto y duele mucho, pero es algo que tenemos que tener todos los peruanos presentes. El Estado tiene que dar a conocer el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Es importante dejar de hacernos los tontos y dar a conocerle al pueblo, que la gente joven, que ahora que tiene 12, 13, 14 años, sepan quién fue el asesino de Abimael, sepan qué fue lo que hicieron en Ayacucho y en esas regiones. Es importante para no volver a caer en lo mismo. Ya existe Movadef, asqueroso representante de ese movimiento asesino de Sendero Luminoso. ¿Y por qué hay gente joven que no tiene la menor idea realmente de lo que ha pasado? Entonces la culpa es del Estado peruano por no dar a conocer eso. Como tú lo has vivido en estos 12 años, pero ya no como personaje, sino como Carlos. Uh-huh. Yo también me negué en algún momento a ver esa realidad como peruano. Y decía, bueno, ya están pues peleando, ¿no? Hasta que nos tocaron aquí en Tarata y comenzamos a abrir los ojos, a darnos cuenta de lo que realmente estaba pasando, ¿no? Y justamente este montaje de La Cautiva, junto con Chelita, con Nidia, con Emilram, con Alain, con Carlos Galeano, con Pepo León, que es el autor de la obra, nos está sirviendo como un aquí estamos. O sea, sí han pasado los años, lo lamentamos terriblemente, pero aquí estamos y vamos a hacer algo, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tuvo esta obra de teatro? ¿Cómo lo fue? ¿Cuántos iban jóvenes o personas? Iba gente muy joven, además todos los jueves teníamos foros de conversación con el público que se quería quedar o que quisiera entrar, las puertas estaban abiertas. Hemos escuchado relatos increíbles de policías que han estado involucrados. En algunos actos,
gente pidiendo perdón allí mismo, gente que había sufrido violación, con relatos, historias, cosas increíbles, increíbles. Y desgraciadamente, yo lo seguiré diciendo hasta que lo reconozcan, el Estado peruano no hace nada. Y no solamente hablo del gobierno de turno, sino también de esos políticos que permanecen en el poder de alguna manera y no hacen absolutamente nada. En la parte de Carlos, de la obra de teatro que hicieron, cuando tú leíste el guión, ¿qué sentiste en ese momento? Aún sigo buscando la palabra. Es un conjunto de varias sensaciones, de ira, rabia, dolor, impotencia, deseos por momentos de no ser peruano ante tanta salvajada. Y no encuentro una palabra, realmente no la encuentro, pero cuando leí La cautiva me causó todas esas sensaciones. Y mucho más al representarla, mucho más al ir a Huamanga y hacer una presentación allí, en un ensayo con público, con las madres de la ANFACEP, con las madres de los movimientos de paz y de derechos humanos, con las alumnas del colegio Fátima, y en una capilla que ya no era capilla, había dejado de ser capilla, de la infraestructura, con velas porque no teníamos luces, y presentar la obra ante esta gente y escucharlos luego era tremendamente conmovedor y me creó. Yo no tengo mucho sentimiento de culpa, porque no me interesa tenerlo, pero sí tengo un sentimiento de culpa con respecto a eso. No hice nada en esa época, no protesté, no levanté mi voz de protesta, por miedo tal vez. Pero ahora se presenta la oportunidad, hay que hacerlo. Hay que darle a conocer a nuestro pueblo qué fue lo que pasó en esas épocas. Me indicabas que La cautiva también se está expandiendo a otros países. Sí, se han logrado hacer los contactos para ir al Festival de Caracas en marzo, a fin de marzo, Festival de Teatro Internacional. Luego vamos a ir al Festival de Buenos Aires, luego vamos a ir al Festival de Bogotá, al Festival de Santiago y al Festival de Santo Domingo. Todas esas están haciéndose las conexiones. Qué bueno, porque para que se haga a conocer en verdad este tipo de historia. Es una obra muy importante, además. Es necesario. Y escrita con una poesía increíble, porque está escrita realmente en forma poética. Pepo, todos sus ángeles lo acogieron a él, lo tomaron y lo llevaron a escribir esta obra maravillosa. Tal vez una de las más importantes obras de la dramaturgia nacional, como dice Eduardo Adriansen, de los últimos 50 años o 100 años. Con toda la tranquilidad del mundo se puede decir. Entonces, ¿qué es lo que nos falta entonces? Conocer la verdad. En ese sentido, de lo que ocurrió en esos 12 años, tenemos que conocer la verdad, tenemos que saberla, para poder asimilarla, para poder tenerla dentro de nosotros y decir, Dios, esto no puede volver a ocurrir, nunca más. Cambiando rubóricamente de tema, Carlos, ¿cómo es Carlos Victoria en el teatro? No, yo llego al teatro y respiro vida, es como si me enchufaran, como si pusieras tu teléfono a cargar, igualito. En el teatro soy un peón más, que estoy ahí trabajando, laborando. La palabra trabajo suena un poco feo porque es trabajo, ¿no? Entonces, como que te trasbajo, ¿no? Como dice Pérez Alvela, ¿no? La palabra trabajo no debe existir, debe ser laborar. Sí, yo laboro en el teatro como un peón más y sobre todo pues cuando estoy llegando al escenario a dar la obra, ¿no? Imagino, ¿no? Que estés ahí, bueno, tanto tiempo has estado, pero siempre... Ayacucho será su último bastión. Buenos días a todos. Uli, profesor del instituto de aquí, funcionario. En ese libro encontrarás una lista de todos aquellos que terminaron sus estudios satisfactoriamente en nuestro instituto en los últimos 50 años. No me grite usted. ¡No vencerá tu capricho! ¡Despacio! ¡Lo dicho, dicho! ¡No soy Tapia ni pareja! ¡Anda con 2000 demonios! Tengo 2 planes excelentes. Cuando uno se tira al agua tiene que mojarse. Me la llave o te la quito a la fuerza, ¿me has entendido? Ya empieza a dudar. ¡La llave! ¡Qué idiota, bobón! ¡Te
Debo reconocer que la granja animal ha logrado lo que nadie en esta región. Un molino como hay pocos por acá. Y todo gracias a un chancho. Ayer me aclamaban, tiraban flores a mi paso, se arremolinaban a mi alrededor. En cambio ahora... Cuando llegas a una o a hacer una obra de teatro es como si fueras a un trabajo nuevo y que te gusta hacerlo, ¿no? Me encanta, llego temprano, normalmente llego muy temprano para sentarme ahí en el camerino, estar conversando con los compañeros antes de empezar la función, ¿no? Y mucho más cuando después de terminar la función la reacción del público es tan halagüeña, ¿no? Tan bonita. ¿Siempre te ha gustado hacer, drama? ¡No! Yo soy muy buen comediante, pero no me utilizan como comediante, me utilizan como dramático. Bueno, pues les gusta. Bueno, tienes que decirle en las cámaras que ahora pues soy buen comediante, véanme en la televisión ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué tan buen comediante? Porque soy bueno, he tenido muchas muy buenas experiencias en el teatro. En República Dominicana he hecho mucha comedia, amo a Quisqueya, amo ese país maravilloso, extraordinario, con grandes amigos. Estuve viviendo 6 años allá yo, hice mucha comedia, hice drama también. Pero la comedia es algo que Perdón que te corte, ¿en qué temporada más o menos? ¿En qué año? Estuve entre el año, ¿cuánto fue? 80 al 86, 87 más o menos. ¿Y por qué te fuiste a...? Uy, esa es una pregunta del millón. Yo soy hijo de uno de los más grandes actores que ha tenido, tiene y tendrá este país. Y la sombra de ese señor es muy grande, era muy grande para mi carrera. Yo, hasta antes de irme, seguía siendo el hijo de Enrique Victoria. Carlos Victoria, el hijo de Enrique Victoria. No era Carlos Victoria, no, era el hijo de Enrique Victoria. Y había que probarse, pues, si realmente valía la pena que yo fuera actor o no. Y la única manera de hacerlo era irme, y probando fuera. Llegué a Colombia, trabajé, hice algo de televisión. Luego fui a República Dominicana, donde me establecí. Hice televisión y teatro como loco. Principalmente teatro. Y me comencé a dar cuenta que sí, pues realmente yo era también un actor, fuera de la sombra de mi padre. Así que lo disfruté muchísimo, hice muchas obras allá, dramas, comedias, televisión. Formé mi grupo de teatro allá. Me fue muy bien. Regresé a Lima traído por Regina Alcover para hacer una comedia musical en medio de la época del terrorismo. Y la presentamos en el Teatro Mariátegui. No, miento. Se me ha olvidado el nombre que quedaba antes aquí en Miraflores. Bueno, no me acuerdo ahorita me acordaré. Hicimos esta comedia musical y yo me quedé unos meses acá en Lima, unos 6 meses cuando regresé a República Dominicana. Me encontré con que había habido una cosa que se llamó la guerra de la televisión. Todos los canales de televisión se habían peleado, todos los actores. Estaban todos contratados. Y yo ya no tenía trabajo, entonces, claro, podía hacer teatro, pero el teatro no me permitía vivir con tranquilidad. Entonces dije, bueno, se han cumplido 7 años acá, es un ciclo, me voy. Y me regresé al Perú. Monte Carlo se llamaba el teatro. Y regresé al Perú, comencé a hacer cafeteatro, hay gente que no me conocía, imagínate, eran 6, 7 años fuera de mi país. Gente que no tenía la menor idea de quién era yo. Comencé a hacer cafeteatro, trabajé con Amparo Brambila en una simpática comedia. Y luego Paul Martán, hice una telenovela que se llamó Kiatari, y Paul Martán escribe una obra que se llama Lucas Tercera Llamada. 15 personajes. Y la montamos en Barranco, en el Juan Parra del Riego, con un tremendo éxito de la obra. Eso fue ya el año 90. Tremendo éxito, espectacular. Y ahí me comenzaron a descubrir, ¿no? Oh, mira, es actor, sí, no hace cafeteatro solamente. Pero ¿qué tal, Carlos? 15 personajes. Sí. ¿Cómo pudiste hacerlo? En realidad eran fragmentos de escenas de distintos personajes. Pero pasaba de un Calígula, pasaba a una vieja, a Rapastrosa, pasaba a Hamlet, pasaba, ¿me entiendes? Pequeñas escenas donde yo iba relatando
la vida de este personaje que era un actor. El personaje principal de la obra es un actor que ha tenido un accidente con su mujer, que también era actriz, y ella muere. Él se interna en una clínica psiquiátrica hasta que los médicos le dicen que ya está bien y el tipo comienza en una vorágine a representar todos estos Otro tipo de personajes, claro. ¿no? Pero te decía en el tema ya de vestimenta, de indumentaria, No, se utilizaban cosas nada más, utensilios, una capa, una tela, un claro, palo. que significaba algo del personaje. Exactamente, ¿no? Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo duró ya esta? Esa temporada estuvimos 3 meses en el Juan Parra del Riego, hasta justo el día anterior a que tomara juramento el que está ahí metido en la cárcel también, el chinito, Fujimori. Sí, en ese momento dejamos de hacer la obra, ya había terminado la temporada. Estaba un caos en ese momento, también, claro. También un caos, ¿no? Cuando... La televisión siempre entra en caos. Ahorita está en un caos con esto de los realities. Bueno, pues que lo disfruten, ¿no? Pero no todo es así en la televisión. Yo estoy en contra de este tipo de programas, todos estos programas, inclusive en cualquiera que yo pueda trabajar. Porque no me corresponde a mí poner el horario, le corresponde a los canales de televisión. Y los canales de televisión, los dueños de los canales de televisión saben que hay una ley. Pero aquí siempre queremos saltarnos la ley con la garrucha, por encima. No respetamos. Mira tú lo que acaba de pasar con estos restaurantes Domino's. ¿Ah? Llegan acá, ponen su franquicia, compran su franquicia, y cuando llegan acá se olvidan de cómo trabajan allá, en el otro lado. Entonces nos dan porquería acá. Así somos, pues, porque no tenemos cultura, porque no tenemos el bagaje para poder comprender ese tipo de cosas. Los formatos televisivos que lo venden en otro país y nosotros lo compramos entonces y queremos... Pero la televisión es para entretener. Yo lo creo, la televisión es un negocio, yo lo acepto. Tiene que ser así, es así. Pero también tiene que tener parámetros. Porque por el negocio no puede ser que tú pongas un burdel al lado de la puerta de un colegio, pues. No, llévate el burdel al otro lado. ¿Me dejo entender? Claro. Entonces, es eso lo que pasa con los dueños de los canales de televisión. Creen que pueden poner a cualquier hora y hacer lo que les da la gana. No, señores, hay una ley, hay que respetarla. Igual como la ley del artista, que tienen que respetarla. Desgraciadamente son nuestros compañeros que no la hacen respetar. Pero con respecto a los programas, este tipo de programas como esa porquería que dan en el Canal 2 a no sé qué hora, creo que es a las 4 o 2, que se llama, y además se utiliza una palabra tan bella como amor 3 veces. Ah, ya, claro. Por Dios, o sea... Por Dios, ese chico fue alumno mío en el IPP, qué vergüenza. Claro, yo enseñaba teatro, ¿no? Yo enseñaba actuación. Está ahí, esta alumno era. Ese chico es comunicador social, o sea, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿A dónde ha caído? Porque eso es asqueroso, eso que hacen en su programa es asqueroso. Y en el otro también, el del 4, y en el otro el del 9, todos estos tipos de programas que a veces me veo obligado a verlos cuando voy a un restaurante a almorzar y tienen puesto el canal de televisión. Entonces, por favor, ¿pueden cambiar eso? No, hay gente que está viendo, aguántate, ¿no? Estás comiendo. Pero, y por eso sé cómo es que son ese tipo de programas. Pero no puede ser, pues. Esa señora, la cloaca que hay en la televisión del Canal 2, en la noche, los sábados, la cloaca que habla, así la llamo yo, la cloaca que habla. Esa mujer debe ir a las 12 de la noche y punto, se acabó. Yo no digo que no vaya con su programa, no, a las 12 de la noche. Después de la hora de niños, después de las 10 de la noche. A esa hora que vaya, ya que es una cloaca que habla a esa hora, pues. Carlos, coméntame un poco más en el tema del teatro ya por dentro, ¿no? Como se le dice, como en cine, ¿no? Están los sonidistas, la iluminación. Toda la gente que está detrás de nosotros. Exacto. Cuando estamos en el escenario, esa gente que nos apoya increíblemente, porque si no ellos tampoco podríamos hacer nada realmente, ¿no? Como el jefe de escena. El jefe de escena es una persona sumamente importante en una sala de teatro, es el que tiene que ver que todo esté en perfecto orden para poder empezar la función. Si no está todo en orden, no se puede, que si se le descosió la basta del vestido a la actriz tal, que si no se le pudo hacer el peinado hay que hacérselo, que si faltó la linterna, dónde está la linterna, buscarla, etcétera, ¿no? Y preparar y tener a los actores en constante aviso, va primera, va segunda, va tercera. Ese es el trabajo, digamos, de un jefe de escena. Pero un trabajo bonito también es el trabajo del tramoyista. El tramoyista es el que se encarga de armar la escenografía. Llega el escenógrafo con su plano, con su dibujo, ya no acordado cómo va a ir. Bien, señor tramoyista, esto es lo que hay que hacer. Y él es el arquitecto. Él es el arquitecto, no el dibujante de diseño, sino el arquitecto que va a levantar todo eso, ¿no? Hay muy buenos, han habido muy buenos tramoyistas en este país. Yo tengo el honor de que mi abuelo haya sido
jefe de tramoya del Teatro Municipal y Teatro Segura, te hablo de los años 40, 50, 60, no 60, ya mi abuelo se veía en 61, pero más o menos fue eso, ¿no? 40 y 50 en esos años acá. Y había gente pues que realmente muy valiosa en ese sentido, ¿no? De la tramoya, el utilero también. El utilero, se le llama tramoyista por la tramoya del teatro, no es el que se encarga de la tramoya de todo el teatro. El utilero, que es tan importante, la persona que... Ya no se usa eso, el utilero ya no se utiliza normalmente. Ahí para eso está el jefe de escena. Ya se ha conseguido toda la utilería, se tiene la utilería y ella es la persona, esta persona es la encargada de distribuir la utilería. Exacto. Tú necesitas esto, para la función hay, si hay pistolas te las dan, etcétera, ¿no? ¿Quién es el director? Bueno, se le puede decir director, ¿no? En esto, es o el productor en este caso. No, el productor busca al director y el director es el que hace todo. ¿Cómo así? El director dice al productor, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Para eso lo han buscado. Él es el que tiene la visión completa de lo que es la obra de teatro. ¿El productor qué es lo que hace ahí? Es el que pone la plata y organiza todo lo que tenga que ver con la producción. Consigue los actores que necesita el director, de acuerdo entre ellos dos, muchas veces, ¿no? Podemos llamar a Miguel Isa, podemos llamar a Norma Martínez, ¿no? Para determinado personaje, hablar con ellos, o sea, el productor se encarga de hablar con ellos. ¿Existe alguna escuela de dirección y de producción teatral? Claro, aquí en la Escuela Nacional de Arte Dramático enseña eso. Dirección. Existe, no sé si producción, pero la producción se va aprendiendo de a poco también mientras estás estudiando. En el TUC también se enseña eso, bueno, y ahora están los promotores culturales, ¿no? Que ayudan mucho. Es remunerado, bueno, ¿se encuentra remuneración acá? ¿Existe tanto ofertas laborales? Tiene que haber una remuneración. Muchas veces vamos a jugárnosla, vamos a poner esta obra, o sea, una productora, dentro de los productores, uno de los que están en la producción, yo me encargo de la dirección, ¿no? Y se comienza a trabajar. Y si la obra va bien, bendito sea el Señor, ganamos todos. Si no va. Si la obra mal, bueno, pues ya nos arriesgamos. ¿Tú tenías alguna, bueno, no es anécdota, alguna que te pasó dirigiendo una obra, verdad? No dirigiendo, produciendo una obra en la cual trabajamos mi padre y yo. Se llamaba El Veneno del Teatro, fue en el Teatro Mochagraña, en Barranco. No elegí bien la fecha, me metí más por el entusiasmo que por otra cosa, pero no fue bien económicamente. ¿Por qué no la fecha? ¿Existe? ¿Hay factores que se le puede decir de riesgo en hacer una obra de teatro? Hay factores. ¿Qué factores podría ser? Ya se está perdiendo también eso, felizmente, y gracias a Dios. Ya se está haciendo teatro hasta muy llegada el mes de diciembre, digamos, hasta el 20, 21 de diciembre se está haciendo teatro. Antes se hacía hasta noviembre. Muy difícil utilizar diciembre porque la gente no iba, pero la gente va al teatro, ¿no? Entonces ya se están rompiendo una serie de atavismos en ese sentido, ¿no? Y se está la gente arriesgando, pero sí hay fechas importantes para hacer teatro. Procura no chocarte mucho con el inicio de los colegios, porque los padres se gastan mucho dinero en la entrada a los colegios. Fíjate, para fiestas patrias tiene que estar ya tu obra montada, no se te ocurre estrenar porque la gente se va. Se viaje, ¿no? O después o antes, pero para la fecha no. Para la fecha ya tiene que estar hecha la obra y está trabajando, ¿no? Hay una serie de factores que te indican eso, ¿no? El tiempo, la sala caliente, si no está caliente, o sea, si la gente va a la sala o no va, etcétera, etcétera. Carlos, ya para culminar la entrevista, creo que, bueno, falta tiempo en verdad para hablar más de tu trayectoria artística, que tu papá, tú has tenido, están marcando en verdad el tema del teatro acá en el Perú, y que necesitamos un poco nosotros, los jóvenes, saber, conocer, ¿no? Más de esto, ir a los teatros, hacer más cultura, más obra, bueno, más arte, ¿no? Más consumirlo, en verdad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo último, qué es la recomendación o el mensaje que tú le podrías dar a la persona que te está viendo? Decirle a los jóvenes que están empezando esa carrera que no es la primera vez que hay teatro en el Perú. El teatro en el Perú viene desde la época del virreinato, así que ustedes no son los descubridores de la pólvora en cuanto a actuación en el Perú. Pero háganlo con verdad, con empuje, con entereza, con total entrega, porque esta es una profesión maravillosa. Podemos ser desde Dios hasta la cabeza de un alfiler, podemos pasar por muchos matices
Y eso es lo que tenemos que aprender a hacerlo. Y también a reconocer la base de nuestro teatro nacional. Han habido actores extraordinarios en este país, directores maravillosos. Así que los invito también a que fomenten la cultura en sus medios, entre su gente, en sus alrededores, en la gente que está junto a ustedes, porque la cultura es lo único que va a poder sacar al país adelante. Bueno, gracias Carlos, como digo, siempre va a ser un gusto, que no sea la primera y última vez en que te hagamos una entrevista. Esto fue Contacto Cultural con Carlos Victoria. Escúchame, chavalillo, que yo aquí vengo a jugar por divertirme, que no vengo a ganar fortunas ni nada de eso. Nadie le niega una partida al de la selva, su padrino. Virgen Santísima, me la Macarena. No me hables de usted, pues, déjate de formalismos. Jorge Aseca para los amigos. Chaca, tú y yo vamos a hacer grandes negocios. ¡Vamos, reacciona! Hay que llamar, hay que llevarlo a la clínica. Haremos lo que sea, los mejores médicos con tal de salvarlo, ¿entiendes? ¡Vamos, llama a la clínica! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Muévete, Dora! Patoja, voy a quejarme a la comandancia de la Quinta Región por sus discriminaciones y preferencias. La guarnición del Río Santiago recibe un convoy cada semana y yo uno cada mes. ¿De dónde la sacó? ¿La sacó? ¿Quién se la vendió? Disculpa, no entendí bien. ¿Por qué la quiere vender? Dame 2 cajas de cerveza para llevar. ¿Algún problema, bigote? No, todo tranquilo. ¿Hay todo en su casa? El quinceañero de mi hija. La noche joven. Me recibí de médico en su país. Es como mi segunda patria. ¿El paraíso? ¿Dónde? Existe la teoría de que aquí estuvo el verdadero jardín del Edén. Una gran tierra boscosa, cálida, llena de ríos, como dice la Biblia.